reciente estudio de Gallup determinó que la generación Z ha sido la más antipatriota en los últimos años en Estados Unidos. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, compañeros. Un estudio muy interesante, sobre todo de cara a las celebraciones por el 250 aniversario de la Fundación de Estados Unidos. Fíjense en estas cifras. De acuerdo con los resultados de esta encuesta de Gallup, cuando se les preguntó si se sentían muy orgullosos de ser estadounidenses, así respondieron. La generación Z, solamente el 40% respondió que se siente muy orgulloso de ser americano, 75% de los baby boomers, 71% de la generación X, 58% de los millennials, como que va disminuyendo de alguna manera. Pero esto es sorprendente. Mientras los republicanos, el 92% de los republicanos respondieron sentirse muy orgullosos de ser americanos, solamente el 36% de los demócratas dijo sentirse muy orgulloso de ser americano y el 53% de los independientes. Comienzo contigo, Alfonso. ¿A qué crees que se debe este contraste de patriotismo entre republicanos y demócratas, y de alguna manera también entre las generaciones? Sí, muy interesante y preocupante al mismo tiempo. Mira, la verdad es que todo el mundo debería amar a los Estados Unidos y respectivamente quién sea el presidente, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo es que los demócratas expresan su amor a la nación dependiendo quién esté en la Casa Blanca, ¿verdad? Y eso es una pena. Tenemos un sistema democrático que en un momento puede haber gobiernos republicanos como gobiernos demócratas. Yo no dejé de querer a los Estados Unidos cuando Joe Biden era presidente. No me gustaba que Biden fuera presidente. Me daba vergüenza el presidente de los Estados Unidos, pero seguía queriendo a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí hay un problema muy grande con los demócratas. Otro problema con los demócratas es que esta acogida del socialismo y este giro a la izquierda es decididamente antiamericano. Entonces, eso se está viendo con posturas en contra de los Estados Unidos y en una falta de lealtad y amor a los Estados Unidos. Por otra parte, muchos de los que están acogiendo el socialismo son precisamente los jóvenes, y lo estamos viendo. Eso es parte de la sociedad en la que vivimos, una sociedad de bienestar. Muchos de estos jóvenes realmente lo tienen todo. Y yo creo que acogen el socialismo como si fuera una causa de justicia social sin saber lo que significa. Realmente no han tenido que sacrificar por mejorar su condición de vida o por defender derechos fundamentales. Entonces, pues, yo creo que ese confort en el que viven, pues, lo lleva a coger cosas que les llama la atención, como el socialismo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. La razón de esta merma en el patriotismo es la acogida del socialismo, ese viraje hacia la izquierda de los demócratas. Tristemente. Y por otra parte, los jóvenes, que quizás les falta un poco una visión clara de su existencia y de los Estados Unidos. Y de las verdaderas implicaciones que tienen, porque pueden sonar muy bonitas. Lo escuchábamos de boca del propio presidente Trump durante el fin de semana en la conferencia de Faith and Freedom, donde decía: yo podría ser el mejor socialista, dar todo gratis, pero en realidad es insostenible. Y muchos de estos jóvenes, el problema es que en las universidades les venden esta idea de justicia social sin nunca en realidad haber tenido la oportunidad de experimentar las consecuencias devastadoras. Y recordemos que los jóvenes siempre están buscando una causa, ¿no? El joven quiere ser, quiere estar inspirado. Entonces, claro, pues ellos ven en el socialismo, porque se lo están vendiendo en la universidad, incluso ahora en las escuelas, pues lo ven como una causa de justicia social. Claro. Por eso lo están acogiendo. La buena noticia es que los jóvenes usualmente tienden a ser liberal de jóvenes, y después, cuando ya entran a la edad media, se convierten en conservadores. Eso es un patrón de vida. O sea que cuando ya les toca pagar el papel de baño y la pasta de dientes, entonces la cosa cambia. Ahí de pronto cambia. Sí. Vámonos, hablando de jóvenes, con el jovenazo de nuestro panel, con Orlando Avendaño. Orlando, claro, Orlando, ¿por qué? ¿Por qué tu generación? ¿Por qué nuevas generaciones en realidad
les parece tan popular, sobre todo aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué les parece tan popular todas estas ideas sobre el socialismo, sobre el comunismo? ¿Por qué vemos a esta generación de jóvenes viviendo en el país quizá más bendecido de la tierra y de alguna manera aún son presas fáciles de toda esta retórica y adoctrinamiento y terminan apoyando ideas como el socialismo y el comunismo y no sintiéndose orgullosos de ser norteamericanos? Mira, hace un par de días estaba cenando con una persona que vota por Mandani, por cierto, en la ciudad de Nueva York, y me decía que yo le preguntaba, bueno, imagino que estás contento con cómo está la ciudad de Nueva York. Me decía, no, no, porque es que yo odio estar aquí en Estados Unidos, yo odio estar aquí en Nueva York. Bueno, pero ¿por qué? Porque yo odio al presidente Trump. Y yo creo que este es el reflejo de un esfuerzo de años, de décadas, de ir degradando tanto cultural como espiritualmente a la gente y al mismo tiempo ir insertando este mindset woke donde tenemos que sentir vergüenza por lo que somos, por nuestra tradición, por nuestros antepasados, por las grandes cosas que hemos construido, amén de empatizar con el otro. Y se ha creado esta idea de que para ser solidario tenemos que odiarnos. Como nos importan las causas ajenas, como nos importa Gaza, como nos importa Palestina, como nos importan Ucrania, Haití o lo que sea, pues tenemos que odiarnos a nosotros. Tenemos que odiar lo que somos. Es una especie de oikofobia, de fobia a lo propio, que se ha manifestado muy bien en esta generación. Lo vemos en todo Occidente. Esto no es algo exclusivo de Estados Unidos. En Europa es manifestado constantemente de cómo los europeos que tienen una tradición riquísima, pero la están destruyendo precisamente amén de abrirle las puertas a gente que quiere contribuir con esa destrucción. Nuevamente, es parte de este virus progresista, de este mindset, esta forma de pensar que se ha insertado, que también es herencia del socialismo, del marxismo, del pensamiento de izquierda ortodoxo, que ahora ha encontrado esta como la forma de destruir las instituciones y destruir las naciones occidentales. Ahora, yo creo que hay un backlash, ¿no? Yo creo que va a haber una respuesta a esto y por eso también hemos visto un resurgimiento en jóvenes conservadores, en jóvenes acercándose a la fe, al sentido común, jóvenes alejándose de la cultura woke, pero es desafortunado. Yo creo que también es muestra de un discurso de odio que se ha instaurado, que está por encima de la razón. Es decir, no quiero a Estados Unidos porque odio al presidente. Eso es una locura. Claro. Lo contrario. De hecho, si nosotros nos oponíamos a Biden, si los americanos no querían a Biden, eran porque amaban a Estados Unidos y veían a un presidente que le estaba haciendo daño a Estados Unidos. Claro. Precisamente, amar a Estados Unidos implica que tú asumas posturas políticas, pero no para dañar a tu propio país. Por supuesto, y creo que quizá uno de los ejemplos más irónicos, pero más palpables de la diferencia entre un sistema de gobierno y otro, lo acabamos de ver desafortunadamente ante la desgracia de lo que acaba de pasar en Venezuela, ¿no? ¿Cuántas veces estos miembros del régimen de Venezuela acusaron a Estados Unidos de tiranos, de imperialistas, del imperio yanqui? Y es justamente ese imperio yanqui al que se referían tan despectivamente el que ha podido movilizar el mayor número de ayuda gracias al sistema capitalista que tanto satanizaban, que ha podido movilizar esos 300 millones de dólares de ayuda ahora precisamente para las víctimas. Eso nos demuestra de alguna manera que los valores del capitalismo pues no deberían de estar tan satanizados como lo hacen los comunistas y los socialistas. Aún así, Vanessa, llama la atención en esta entrevista el auge que se da del socialismo y del comunismo entre los demócratas particularmente y cómo desprecian de alguna manera a Estados Unidos o no se sienten orgullosos de ser ciudadanos de esta que es una de las mejores naciones en el mundo, si no es que la mejor. ¿A qué otros factores han contribuido a ello? Yo creo que es culpa en gran medida de las universidades. Yo creo que antes teníamos universidades en las que siempre había profesores que debatían entre ellos y siempre había diferentes líneas de pensamiento.
Y alguien que, por ejemplo, estudiaba economía, seguramente iba a tener un profesor keynesiano, pero seguramente también iba a tener un profesor de la Escuela de Chicago. Y en todas las carreras había debate. Ahorita ese debate no existe. Y eso yo creo que lo vimos muy claramente cuando pasaron todos estos ataques a la comunidad judía y profesores que eran judíos o que de pronto enseñaban cuestiones relacionadas y digamos que eran afines a la causa judía, fueron atacados, se les dijo que no podían volver a la universidad porque estaban en peligro. Es decir, los pocos que quedaban incluso tuvieron en peligro su vida y ese es solo un tema de todos los temas en los que no hay ya gente que dé ni siquiera el debate en las universidades. Yo creo que la izquierda se tomó por completo y no solo que se tomó por completo la universidad y los centros educativos en general, sino que lograron establecer como que es normal que no haya debate. Para ellos no debe haber debate cuando se supone que las universidades están creadas precisamente para que la gente aprenda a pensar Claro. y no para que repitan simplemente lo que uno que otro cree que es la verdad absoluta. Bueno, su nombre lo Pero, dice, pero, universidad, universalidad de ideas, ¿no? Para eso pero para debería ser la añadir, universidad. yo diría que definitivamente las universidades, pero incluso previo a ello las escuelas. En Estados Unidos antes se estudiaba adecuadamente historia de los Estados Unidos, historia de la civilización occidental, sistema de gobierno de Estados Unidos. Ahora sí hay clases, son clases de civismo, pero que lo que buscan es fomentar el activismo, el voluntariado y no estudiar los principios fundacionales de los Estados Unidos. A los jóvenes hay que enseñarlos a amar a Estados Unidos y no se Claro. les está enseñando. Por supuesto, de acuerdo contigo. Y esto nos da pie a nuestro siguiente tema que está relacionado de alguna manera y es el cambio del Partido Demócrata hacia la extrema izquierda y el papel fundamental que tenemos los hispanos para preservar los valores que hicieron grande a Estados Unidos. Y ahí quisiera comenzar contigo, Alfonso, porque una reciente encuesta sobre, por ejemplo, la carrera del Senado en Texas, que Texas ha sido un bastión conservador y ha ayudado a mantener a Estados Unidos conservador de alguna manera. En esta carrera tan peleada ahora entre Talarico y entre el actual fiscal general Ken Paxton, varias encuestas los muestran prácticamente empatados. A mí me llamó la atención que el bloque de votantes que más favorece la campaña de Paxton en este momento es gente blanca y de mayor edad, mientras que los hispanos y afroamericanos parecen, al menos en estas encuestas, favorecer a James Talarico, a un candidato que, lo mencionamos en otros días, dice que existen 6 géneros, dice que se presenta como un católico, pero dice que Jesús es no binario, y con todas estas ideas radicalizadas de izquierda que realmente no son los valores que compartimos los hispanos. ¿Cómo es posible que esté siendo más popular y que estos candidatos estén siendo apoyados también por los hispanos a pesar de nuestros valores conservadores? Mira, yo creo que algo importante de las elecciones del 2024 es que los hispanos, surgió el voto independiente hispano. Yo creo que los hispanos están velando por sus propios intereses y yo creo que hay frustración porque el costo de vida se mantiene alto. Tenemos un conflicto en Irán que ha pospuesto el boom económico que la administración esperaba, pero que se va a llevar a cabo. Ya estamos viendo cómo los precios están bajando. Los hispanos tienen que ser pacientes, tienen que considerar bien su voto, porque lo que no pueden hacer es, por esta frustración con el costo de vida, darle el voto a una persona como Talarico, que va a adelantar, si llega a Washington, ideas radicales, ideas que atentan en contra del sentido común, en contra de la ciencia, en contra de nuestros principios cristianos. Nosotros estamos en una sociedad, un país cristiano, y en contra de los principios fundacionales de nuestra nación. O sea, estos socialistas tienen una visión literalmente antiamericana. Ellos buscan transformar completo a los Estados Unidos, empezar de nuevo. Los hispanos vinimos aquí buscando el sueño americano. Estas personas quieren acabar con el sueño americano que nuestros familiares vinieron aquí a Estados Unidos buscando. Entonces, yo creo que tenemos que ser bien objetivos, entender, sí, que es un momento de frustración por el costo de vida, pero que eso no nos lleve a tomar decisiones como votar por candidatos como Talarico u otros que han surgido. Hablábamos el otro día de la candidata en Colorado, donde hay muchos votantes hispanos, que es una radical socialista, ¿no? Así es. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado,
no desperdiciar el voto, sabiendo que cada vez los hispanos son más decisivos en elecciones clave. Claro. En ese sentido, Orlando, algunos de los bloques más conservadores dentro de los hispanos ha sido el bloque de cubanoamericano, ha sido el bloque también de venezolanos ahora en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer realmente para preservar y para que en estas elecciones de medio término que son tan fundamentales, las presidenciales, todo el mundo salió a votar, se sintió motivado de salir a votar, pero muchas veces no se dan cuenta que estas elecciones de medio término son igualmente importantes porque simple y sencillamente se puede frenar el cambio por el que ellos votaron si es que se pierde el control en ambas cámaras? ¿Cómo poder preservar el voto o atraer más bien hacia el movimiento conservador el voto de los hispanos? Como lo dijo Alfonso, los hispanos se han convertido en un bloque de voto independiente de alguna manera. ¿Qué pueden hacer los republicanos para atraer el voto y mantener el voto hispano? Mira, con respecto a esas dos comunidades en particular, hay algo que las determina, y es que en la médula son anticomunistas, porque han sido marcados con esa historia. Sobre todo pues la comunidad cubana, que es muy influyente y tiene una incidencia particular en este gobierno. Este es un gobierno, una administración que se ha armado con importantes funcionarios provenientes de la comunidad cubana, pero también la comunidad venezolana, que se ha empezado cada vez más a convertirse en una comunidad también influyente, sobre todo obviamente en la Florida. Ahora, si nos delimitamos a estas dos comunidades, yo creo que son conservadoras y son republicanas en la medida en que el Partido Republicano preserve principios conservadores y sea anticomunista. Yo creo que por eso es que también el presidente Trump ha recibido un apoyo importante y por eso funcionarios dentro de su gabinete, como el secretario Marco Rubio, son tan populares en estas comunidades, porque han marcado una intención de desarrollar políticas y esfuerzos anticomunistas muy claros. Hay dos elementos en la región que están definiendo cómo estas comunidades se están relacionando con la administración Trump. Y es lo que está haciendo el presidente tanto en Venezuela como en Cuba. Todavía Venezuela no sabemos cuál va a ser el outcome, pero es muy importante que de aquí a noviembre se hayan decantado un poco más las cosas para que haya más claridad en cuanto a este voto. Y para los cubanos, pues obviamente la esperanza de que la isla sea libre. Pero ahora, cuando nos vamos en cuanto a la comunidad hispana más general, pues yo creo que las urgencias son las mismas que la de cualquier americano, que tienen que ver con economía, el estilo de vida, el costo de la vida, seguridad, cómo impacta la migración ilegal, cómo impacta el auge del crimen organizado o las bandas criminales. Y yo creo que esos son los dos puntos que al final están movilizando el voto hispano en general, cuando nos vamos más allá de estas dos comunidades. Claro. Vanessa, cerramos este tema contigo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué papel crees que juega la migración en el voto hispano? Sabemos que es un tema importante, en específico para la comunidad hispana. Si crees que los conservadores lo están abordando de la manera correcta, necesitan mejorar, cambiar, ¿y qué otros aspectos crees importantes para que los conservadores mantengan el voto hispano en las elecciones de medio término? Pues la verdad es que yo creo que hasta ahora no tenemos pruebas de cómo esto va a afectar. Yo creo que estas elecciones de medio término van a ser donde por fin vamos a tener datos de si los hispanos se sintieron afectados con lo que ha pasado en materia migratoria y si eso les movilizó su voto o no. Porque la verdad es que aunque los medios hispanos normalmente hablan y hablan y hablan de migración y lo presentan como si fuera el factor más importante, las encuestas, digamos que históricamente eso cambió un poco en esos meses pico donde hubo todas esas protestas y lo que pasó en Minnesota, pero históricamente las encuestas muestran que la migración no es un factor determinante para el voto hispano, es la economía y todas las diferentes cuestiones relacionadas a la economía. Entonces creo que vamos a ver ese resultado en las elecciones de medio término. Sin embargo, yo creo que en los últimos meses hemos visto un cambio por parte de la administración y un cambio tan fuerte, digamos que enfocado a lo que siempre se dijo acerca de los criminales y digamos que sí, como aplicar las políticas de una manera diferente que incluso los medios de comunicación ya no vemos todos los días esos reportajes, digamos que buscando el caso para acusar a la administración. Entonces creo que ese tema en particular, por lo menos
hemos visto que se ha manejado de una mejor manera en los últimos meses y creo que eso podría ayudar si es que iba a afectar. Pero ya veremos cómo se muestra en los datos de los votos de estas elecciones. Así es. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más aquí en Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Llegamos al segmento favorito de muchos porque es viernes, aplausos y abucheos. Comenzamos con las damas. Vanessa, nos vamos contigo con lo no tan positivo para que cerremos de manera positiva. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Para las personas y los medios de comunicación que están haciendo un escándalo por lo que va a ser la celebración del 4 de julio del presidente Trump. El presidente ha decidido, entre otras cosas, pues un espectáculo de sobrevuelo, iba a ser un poco tarde y entonces hay gente diciendo que no van a poder dormir, que los van a despertar, que la pólvora está muy tarde, que van a tener demasiada seguridad en DC, entonces que no quieren ver a los militares en las calles. O sea, a mí me recuerdan como esa gente ya mayor que termina siendo enojona y se enoja por todo y mantiene quejándose. Así está la izquierda, así están los medios de comunicación, ni siquiera pueden celebrar unos aviones que porque los van a despertar en la noche. Terrible, ahí están fuertes los abucheos. Yo tengo que decir que estuve la semana pasada en Washington, D.C. Me tocó el inicio de la feria estatal para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Hermoso, celebración hermosa. Hubo, precisamente volaron aviones militares, la gente emocionadísima. Estuvo el presidente Trump dando un mensaje también. La gente en realidad contenta celebrando esto, que no es una celebración menor, 250 años de la mejor nación del mundo, que para mí lo es, Estados Unidos, y para muchos también. Así que bueno, hay que celebrar por todo lo alto, aunque la gente no pueda dormir. Vámonos contigo, Alfonso, ¿para quién van tus abucheos? Después de ese mensaje tan inspirador, me siento mal que voy a hablar de Taylor Swift y de Travis Kelce, porque los informes son que esta pareja, de la cual yo estoy totalmente cansado, se van a casar en el Madison Square Garden. Esos son los informes, eso es lo que dicen los informes. ¿Por qué tienen que casarse en el Madison Square Garden? Que se casen en privado, en una iglesia. ¿Por qué no, Alfonso? Que tengan ¿Por más qué dignidad. no? Porque se convierten ellos en un producto y convierten su matrimonio en un producto. Es que todo tiene que ser público. El Madison Square Garden. Yo no soy Swiftie, no sé si ustedes son Swiftie, No, yo tampoco. pero para mí es terrible. O sea, ya estoy cansado de ello. A mí ella me cae un poquito bien, él me cae súper mal. Pero bueno, nada, abucheos a los dos. Alfonso, a lo mejor te caen los abucheos a ti, ¿eh? No sé, por ahí los Swifties, a lo mejor que si ven el No, porque noticiero. la gente sabe, un matrimonio en una iglesia, tranquilito, en privado, con la familia. ¿Por qué en Madison Square Garden? Oye, bueno, yo no estoy tampoco a favor, pero Seguramente Bad Bunny va a cantar, va a ser el wedding singer, será Bad Bunny. por lo menos se están casando, Alfonso, por lo menos. Así que bueno, eso hay que es el lado positivo. Ese es el lado positivo. Vámonos contigo y tus abucheos, Orlando. Bueno, yo tengo que referirme a la tragedia que ha aquejado a mi país la semana pasada, y mis abucheos van para quien en la respuesta a esta tragedia realmente ha terminado exacerbando el drama, y es el régimen de Delcy Rodríguez. Un manejo ineficaz, mediocre y corrupto. Hemos visto videos de funcionarios de la policía robándose dólares de muertos, de gente que pereció en los escombros, de cómo han saboteado los intentos de incluso Diosdado Cabello insultando y alebrestándose ante un rescatista estadounidense que simplemente quería llegar a su destino y salvar gente. Abucheos porque pues nadie evita un terremoto, nadie evita una tragedia natural, pero la forma en cómo se responde sí cambia todo, y en este caso ha exacerbado el drama. Así es, ahí están, esta terrible tragedia, de verdad que sí. Ahí están los abucheos para ellos. Tristísima, una semana muy, muy, muy difícil para los venezolanos. Vámonos con cosas positivas. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Para la Corte Suprema de Justicia, por todos
los fallos que tuvo esta semana. Y hago énfasis en todos porque yo sé que acá algunos compañeros no están de acuerdo con algunos de esos fallos, pero a mí me parece, como alguien que no estudió derecho, pero que lee a personas, que le gusta leer a abogados y a constitucionalistas, me parece muy interesante cuando jueces conservadores terminan impresionando a los conservadores, haciendo que los conservadores se enojen, porque yo creo que eso demuestra esa magia que tiene el abogado constitucionalista de, aun cuando no está de acuerdo con una opinión, velar por el cumplimiento de la Corte Suprema de Justicia. Y yo sigo aplaudiendo esa frase de que los tiempos han cambiado, pero la Constitución es la misma. Entonces, mis aplausos para la Corte por todos los fallos de la semana. Ahí están los aplausos de Vanessa. Le toca de casualidad a Alfonso. Alfonso, si quieres decir algo, tienes tu segundo de réplica antes de tus aplausos. Te toca aplaudir a ti. Es que mis aplausos tienen que ver con esto. Yo pensé que ella se iba a robar mis aplausos, pero no lo hizo. Yo no voy a aplaudir todas las decisiones porque efectivamente la Constitución no cambia, los tiempos cambian y el rol del juez es anteperar ese significado a las circunstancias particulares. Y en un caso en particular, el de la ciudad por nacimiento, se equivocaron garrafalmente. Pero esa es mi opinión. Yo voy a aplaudir al Tribunal Supremo por la decisión extraordinaria de sentido común de esclarecer algo que no tendríamos que un Tribunal Supremo tendría que esclarecer, pero parece que hoy en día tiene que hacerlo. Y decidió claramente que el término sexo en el título 9 de las enmiendas educativas, que es la ley que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben fondos federales, que ese término significa claramente hombre-mujer, que está definido biológicamente, y que los estados pueden prohibir que hombres participen en deportes de mujeres. Una decisión extraordinaria en defensa de la verdad, de lo correcto. Hay esperanza en Estados Unidos, no estamos volviendo locos. Y ahí sí estoy de acuerdo con Vanessa. Por lo menos tenemos un Tribunal Supremo que ante la locura de un sector político en nuestro país, por lo menos puede poner las cosas en orden. Esperemos que continúe así el Tribunal Supremo. Hay que encomendarlo mucho. Así es, así es. Ahí fuertes los aplausos. Orlando, nos vamos contigo y tus aplausos. Bueno, en continuidad con mis abucheos, ahora voy a aplaudir aquello que ha permitido aminorar el drama pese a la ineficacia del régimen, y es la solidaridad y el apoyo por parte de las delegaciones de rescatistas que han llegado a Venezuela, sobre todo por parte de Estados Unidos. Dentro de todo, y esto es difícil decirlo, gracias a Dios esto ocurre en estas circunstancias en las que Estados Unidos está firme en Venezuela, bastante involucrado, que puede permitirle pues desplegar la mayor respuesta, como reportó Vane esta semana, la mayor respuesta que Estados Unidos ha enviado para atender un desastre natural en este siglo. Más de 900 hombres entre rescatistas, militares, buques militares, aviones, etcétera. Todo eso ha permitido salvar vidas, que ahorita es la prioridad. Así que aplausos y gracias de mi parte a Estados Unidos. Así es, ahí fuertes los aplausos, la verdad, haciendo la diferencia para salvar vidas. Y bueno, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que seguimos teniendo esperanza de que todavía haya más sobrevivientes. Vámonos ahora sí, es un fin de semana especial. Mañana es 4 de julio, en que se celebra el 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Quisiera que rápidamente compartiéramos unas palabras sobre ello. Comienzo contigo, Vanessa. Bueno, yo creo que el 4 de julio es una época muy bonita, o es una época, no, un día muy bonito para recordar que la libertad no es gratis, para recordar que los padres fundadores siempre creyeron que esto era un proyecto que se tenía que mantener con trabajo duro, con valores, y que entendieron que siempre estaba el riesgo de perderlo. Y por eso es que se tiene que luchar todos los días. Y creo que ese mensaje de que la libertad no es gratis es algo que no se le puede olvidar a los americanos, sobre todo en este tiempo donde están siendo adoctrinados con esta izquierda extrema y creen que Estados Unidos es lo peor que ha pasado. Claro que sí. Orlando. Bueno, son 250 años de un esfuerzo impresionante de un grupo de hombres que consideró un proyecto que duraría siglos, con la idea de que duraría siglos,
y duraría siglos porque se enmarcaba en dos principios fundamentales. Uno era la libertad plena, pero libertad enmarcada en el orden que establece Dios. Y eso es algo que los padres fundadores vieron muy claro. Vamos a ser una nación libre, pero una nación libre bajo la voluntad de Dios, porque de lo contrario no hay libertad. Solamente puede haber libertad en la medida en que esta sea una nación que se desempeñe bajo el orden natural de Dios. Y ha funcionado, por más que haya críticas, por más que sean tiempos duros y que las circunstancias a veces no parezcan claras, es claro que este es un éxito, un proyecto exitoso que ha prevalecido y aún hoy se mantiene intacto como que la gran nación modélica para el resto de los países del mundo. Y por cierto, no es coincidente que el 4 de julio sea también el día del aniversario de Voz, que es otro proyecto que tiene de alguna manera la misma característica, y es defender la libertad de prensa, pero enmarcada en ese orden, que es el orden que defendemos aquí bajo Dios, obviamente. Así es, nuestro 4º aniversario en esta misma fecha de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Alfonso. Orlando se acaba de robar mi comentario. Contribuye, Pero voy a expandir sobre lo que dijo. Mira, la gran diferencia entre la Revolución Francesa, que muchos en Europa, pues naturalmente por ser Europa a la que hacen continua referencia, la gran diferencia es que nuestra nación proclamó la libertad, la igualdad de todos los ciudadanos, pero como bien decía Orlando, dentro de este marco del derecho natural, claramente delineado en la Declaración de Independencia. Ese es el éxito de Estados Unidos. Por eso John Adams decía también que esta constitución, que esta república es una república, una constitución para un pueblo religioso. Requiere responsabilidad individual. La religión es importante porque nos ayuda a desarrollar virtudes, desarrollar valores, para nosotros limitarnos nosotros mismos. Y eso es importante para poder tener una sociedad que progresa y una sociedad estable. O sea, que la responsabilidad individual son 250 años, no solo de una nación, de un pueblo que colectivamente ha logrado este punto tan importante, pero de acciones individuales importantes también, de nosotros ser responsables, de nosotros cumplir con nuestros deberes ciudadanos, nuestros deberes cívicos, con nuestras responsabilidades. Todo eso lleva a ser grande a los Estados Unidos, que estoy de acuerdo contigo, Karina, por completo. Es la nación más grande de la historia de Estados Unidos, la más justa, la más democrática y la más próspera, y tenemos que preservarla. Y tenemos que preservarla, y yo quiero compartir también rápidamente, estoy de acuerdo con todo ello. Muchas veces nosotros sentimos que lo que hacemos quizá no tenga un gran impacto, pero es importante de verdad hacer lo correcto y, como lo decía Alfonso, guiarnos por Dios. Eso hicieron los padres fundadores. Muchos desconocen que muchos de ellos, y que se atrevieron a firmar la Carta de Independencia de los Estados Unidos, a lo que ellos se enfrentaron. Muchos de ellos murieron en condiciones terribles, a otros les secuestraron el ejército británico sus hijos para hacerlos desistirse de la decisión de tratar de independizarse de Gran Bretaña. Sin embargo, sabían que era lo correcto y lucharon por ello. Y yo quiero citar también lo que hizo John Quincy Adams, quien tuvo la visión, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, que tuvo la visión de terminar con la esclavitud, y él peleó toda su vida por ello. Después de ser presidente, se rebajó, entre comillas, y corrió para ser congresista, y se convirtió en congresista y siguió empujando por eso, que nunca logró en su vida. Después, trágicamente y tristemente, falleció. Pero había un congresista que había estado viendo todos esos esfuerzos y que fue uno de los que cargó su féretro, Abraham Lincoln, quien finalmente, inspirado por John Quincy Adams, llega, se convierte en presidente y logra y termina el trabajo. Así que nunca tomemos por menos lo que Dios ha puesto como misión en nosotros, la misión que nos ha puesto a Voz, la misión que nos ha puesto como hispanos en preservar los valores de este país, porque cada contribución que hacemos va a tener un impacto grande en el futuro, como en este caso lo hemos visto en este ejemplo de John Quincy Adams a través de Abraham Lincoln, que finalmente terminó el trabajo y abolió la esclavitud. Compañeros, un gusto ser parte de esta misión con ustedes. Feliz día del 4 de julio a todos. Gracias de verdad. Feliz día del 4 de julio a todos ustedes en casita. Gracias por su preferencia. Síganos, compartan nuestro contenido y, si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.